Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la última clase de la materia. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es terminar grupos de renormalización. Entonces, déjenme recordarles lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos se puede resumir en 3 pasos. La clase pasada lo que hicimos fue usar grupos de renormalización para tratar de atacar el problema de Ising en una dimensión y también para ilustrar cómo funciona el método. Entonces, en el primer paso, lo que hicimos fue, tomamos la función de partición o el hamiltoniano, le aplicamos una transformación de cambio de escala que nos dio una función una función de partición o un hamiltoniano primado en una nueva escala más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla para recordarles en concreto. ¿Sí? Ahí tienen lo que hicimos con la red. Lo que hicimos fue diezmarla. En lugar de hacer bloques promediando de a 2, promediamos sobre todos los espines pares. Entonces, esa transformación nos dio una función de transmisión, una función de partición primada y un hamiltoniano primado. ¿Sí? Y lo que hicimos fue ver si podíamos conseguir que el hamiltoniano primado fuera igual al hamiltoniano original. Eso nos resultó en una ecuación para los coeficientes del nuevo hamiltoniano en términos del previo. ¿Sí? Una relación del estilo de recurrencia, de la forma, los coeficientes primados son alguna función de K, donde esta función es nuestra función del grupo de renormalización. ¿Sí? Y ahí es a donde llegamos, la clase pasada, llegamos a esta transformación del grupo de renormalización que está acá. ¿Sí? Esta que ven ahí. Esas 3 ecuaciones que me dan los coeficientes primados en función de los coeficientes del primer hamiltoniano. Supongamos que no hubiera conseguido hacer esta igualdad. Yo podía hacer 2 cosas, y ahora les empiezo a tirar unos conceptos nuevos que van a servir en la clase de hoy. La primera es, yo podía tratar de aproximar, decir, bueno, no es igual, pero hagámoslo aproximadamente igual. Y entonces saquemos una relación aproximada, como hacemos muchas veces en física. La otra es decir, no, bueno, volvamos a iterar. O sea, agarremos el H', volvamos a aplicar la transformación del grupo de normalización, volvamos a diezmar, obtenemos un H'', y a ese H'' lo tratamos de hacer igual a H'. Y así repetimos hasta poder llegar a alguna relación de este tipo. ¿Sí? Entonces, esos son los 2 primeros pasos. Una cosa que yo no les dije en la clase pasada para no darles tantos conceptos juntos, pero ahora voy a aprovechar, es, recuerden que yo en la clase pasada, yo tenía 2 constantes, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan? K1 y K2, o 2 parámetros, J y mu v, y yo agregué un tercero, el H0, y les dije porque yo ya sé que esto me va a convenir tenerlo para acelerar la cantidad de iteraciones que tengo que hacer. Ahora les puedo explicar por qué. Fíjense que cuando igualamos la función de partición nueva con la vieja, o el hamiltoniano nuevo con el viejo, yo lo que hice fue pedir que las relaciones se satisfaciesen para cualquiera de las configuraciones posibles. Y el número de configuraciones posibles de los espines para una red unidimensional para pares es 3, más, menos y más. Entonces se dan cuenta que como tengo 3 ecuaciones, necesito 3 incógnitas o 3 constantes. ¿Sí? Como tengo 3 configuraciones posibles, necesito 3 ecuaciones de este tipo para si quiero construir esta igualdad. Entonces ese es el motivo por el cual yo ya sabía que tenía que agregar un H0, porque necesito 3 constantes, porque tengo 3 configuraciones. ¿Sí? Bueno, entonces, llegamos hasta esta transformación y ahora lo último que nos queda es el tercer paso, que es pedir, encontrar los puntos fijos, es encontrar que al iterar
esta transformación tenga un punto fijo, donde un punto fijo es, lo evalúo en un punto y me vuelve a dar lo mismo. Entonces, pedir que los constantes en la iteración n más 1 sean igual a la función de las constantes en la iteración n, o sea que f evaluado en Kn sea igual a Kn. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos a buscar justamente los puntos fijos de esta transformación. Y para eso, lo primero que quiero que vean es, ustedes la clase pasada habrán notado, y yo no les dije por qué, que yo solo recuadré como la transformación del grupo de normalización a estas dos últimas ecuaciones. ¿Sí? No a las tres. ¿Por qué? Porque les recuerdo que, fíjense que el hamiltoniano y la energía es una constante más términos que dependen del producto de los espines, más términos que dependen de la suma de los espines. ¿Se dan cuenta? O sea, el H0 es el cero de energía. Si tienen dudas de eso, piensen que Q es un E a la K0 más cosas, y cuando tomen el logaritmo de Q, el término que tiene que ver con K0 o K0' va a ser una constante aditiva. Y esa constante aditiva no tiene que ver con la singularidad cerca del punto crítico, simplemente poner el cero de la energía libre. Para los que esto digan, todavía me genera dudas, agarremos por ejemplo Ising cuando hicimos Landau. Fíjense que la energía libre de Landau es menos logaritmo de 2, un numerito, más un término que va como t por L cuadrado, más un término que va como L a la cuarta. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cambio de fase tiene que ver con estos términos y no con el cero de la energía. Entonces, acá nos pasa lo mismo, ¿sí? Acá nos pasa exactamente lo mismo. El término K0 es el del cero de la energía y es la parte regular, la parte suave y derivable de la energía libre, que no va a contribuir a, por ejemplo, la discontinuidad en la derivada del calor específico. Entonces, esa parte la puedo despreciar y me puedo concentrar solo en estas dos constantes. ¿Están de acuerdo? Díganme sí o no y no sean tímidos. Bien, perfecto. Entonces, entonces al menos dos ya se atreven a decir que sí, o sea, el término E a la 2K0 contribuye a términos aditivos. Entonces la parte singular va a estar controlada por esta parte. Y entonces nos vamos a concentrar en esta relación. O sea, lo que nos va a interesar es hallar los puntos fijos de lo que está recuadrado. Bueno, entonces vamos a llamar, entonces voy a definir un vector, K estrella, que va a ser simplemente, puedo pensar esto como un sistema de ecuaciones, me armo un vector de estado que va a tener K1 y K2, K estrella va a ser la solución a este sistema. ¿Se dan cuenta? Es pedir que de los dos lados, cuando pongo estrella, estrella en todos lados, me quede algo igual a algo. Ese es el punto fijo. Es el que una vez que evalúa, de ahí el sistema se queda ahí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No sean tímidos. Bien. Bueno, entonces busquemos los puntos fijos. Empecemos por el primero. El primer punto fijo es K1 igual a 0, K2 distinto de 0. Y es fácil verlo. O sea, K2 puede tomar cualquier valor. Veamos qué pasa si K1 vale 0. Si K1 vale 0, acá se va, y me queda coseno hiperbólico cuadrado de K2, con el logaritmo me queda 2 veces el coseno hiperbólico de K2, menos un medio del logaritmo del coseno hiperbólico de K2, acá me queda un menos un medio, me queda K1 igual a 0. Bien, y acá K2
igual a 0, acá me queda 0, entonces acá me queda 0 igual a 0, acá me queda 0, acá me queda 0, y acá me queda el logaritmo de K2, perdón, que K1 se va, el coseno hiperbólico es par, así que el coseno hiperbólico de K2 y el de menos K2 es lo mismo, con lo cual acá me queda 1, el logaritmo de 1 es 0, me queda 0 igual a 0. ¿Sí? Así que K1 igual a 0, K2 igual a cualquier cosa es un punto fijo. ¿Sí? Veamos qué es físicamente, y les recuerdo que K1 era beta por J, y K2 era beta por mu por B. Así que esto corresponde a J igual a 0, o sea, K2 puede ser cualquier cosa, así que el campo magnético externo puede ser cualquier cosa. Pero K1 igual a 0 significa que o J es 0 o beta es 0, lo cual implica que la temperatura está tendiendo a infinito. O sea que el primer punto fijo que encontramos es el de no tengo interacción entre los espines, o la temperatura es infinita, y en ese caso espero que el sistema esté desordenado, y lo que vamos a llamar un punto fijo trivial, que además no lo vamos a ver, pero uno puede hacer la cuenta, y es estable ese punto fijo, entonces nos quedamos contentos. ¿Sí? Bien, el siguiente punto fijo es K1 tendiendo a infinito, K2 igual a 0. Veámoslo. K1 tendiendo a infinito, esto se va a infinito. K2 igual a 0, esto se va. Bueno, acá me queda 1, logaritmo de 1 es 0, todo esto se va. Y acá me queda el coseno hiperbólico, acá se va K2, K2, me queda el coseno hiperbólico cuadrado de K1, esto tiende a infinito, el logaritmo tiende a infinito, me queda, de este lado tiende a infinito, de este lado tiende a infinito. Bien, acá me queda 0, 0, y acá tengo K2 se va, coseno hiperbólico dividido coseno hiperbólico es 1, logaritmo de 1 es 0, todo esto se va y me queda 0 igual a 0, así que esto también es el otro punto fijo. Y físicamente, K2 igual a 0 significa que no hay campo externo, y K1 tendiendo a infinito significa que beta tiende a infinito, o sea que la temperatura tiende a 0. Y fíjense lo que pasó. Los dos puntos fijos de esta transformación son casualmente temperatura infinita y temperatura 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en el entorno del punto fijo. O sea, ¿qué pasa en el entorno del punto fijo? Es ver si un punto fijo es estable o inestable, y eso se puede hacer haciendo Taylor y viendo los autovalores. La clase pasada alguien me preguntó si esto tenía que ver algo con propiedades de los puntos fijos en el entorno, propiedades en el entorno de un punto fijo, si tenía algo que ver con dinámica no lineal, o los que hayan hecho mecánica clásica con dinámica en el espacio de fases, y es exactamente eso, y justamente eso es lo que nos dice si un punto fijo de diferentes sistemas son iguales, y las clases de universalidad. Entonces, para ver la estabilidad, entonces acá Libertad me dice, si yo asigné valores de K1 y K2 sabiendo que podía tener temperatura tendiendo a infinito o a 0 o algo más. No, Libertad, yo lo que hice es, yo miro esta ecuación y busco los puntos fijos, o sea, busco los puntos que hacen que el término de la derecha sea igual al de la izquierda. Si los puntos para los cuales K1' es igual a K1 y K2' es igual a K2. Entonces, estos valores de acá salen de pedir, saco el prima de acá y busco los valores que satisfacen esto igual a esto y esto igual a esto. Y salen estos valores. Una vez que obtuve estos valores, me fijo que eran K1 y K2. Y K1 y K2 yo los había definido así. Y entonces ahora interpreto físicamente. K1 igual a 0 significa que o J es 0 o la temperatura tiende a infinito. ¿Sí?
Pero no es que yo pedí que la temperatura tienda a infinito. Yo pedí que se satisfaga la relación. ¿Sí, Libertad? Ahí Libertad me dice que está de acuerdo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, para estos puntos fijos, mirar la estabilidad. Entonces, ¿cómo miro la estabilidad? Es como cuando estaban en física 1 y tenían que ver si un mínimo o un máximo correspondía a un punto estable o inestable. Entonces, lo que hacemos es perturbar un poquito, ¿sí? Cada estrella es el punto fijo, le sumo una pequeña perturbación. Entonces digo K es todo el vector, es K1, K2, es el punto fijo más un K chiquita, y K' de este lado es el punto fijo más un K' chiquita. Y reemplazo esto en la relación, esta que tengo acá, K' igual a la transformación en función de K. Entonces reemplazo, ¿y qué hago? Hago Taylor. Y si hago Taylor, ustedes saben que porque estoy linealizando el sistema, me va a quedar esta ecuación, se va a convertir en una ecuación que va a tener esta pinta. Va a ser unos coeficientes, va a ser una ecuación lineal aplicado acá, igual a K', chiquita. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Excelente. O sea, lo que tengo que hacer es desarrollar por Taylor R alrededor de K estrella. Entonces me va a quedar K' es R evaluado en K estrella por K, y eso se va porque estoy evaluando en el entorno del cero que satisface esta ecuación, más K' igual, y entonces lo único que me va a quedar va a ser K' igual a la derivada de R de K, evaluado en K estrella, por K chiquita. Así que efectivamente A es eso que les acabo de decir. A, esta matriz de acá, es la derivada de la transformación respecto de K evaluado en K estrella. O sea, es desarrollar, esto es notación, pero es desarrollar esto por Taylor alrededor del punto fijo. ¿Sí? Bien, y entonces después es mirar qué pasa en el entorno. Entonces yo no voy a hacer la cuenta, pero si uno evalúa esto en el segundo punto fijo, o sea, en este, el no trivial, fíjense que lo que me queda es esto, K1' es K1, o sea que en una dirección el sistema tiene un equilibrio indiferente, porque le sumo 10 a la menos 8 y se mantiene alejado 10 a la menos 8. ¿Se dan cuenta? Porque itero y siempre la perturbación me da lo mismo, pero en la otra dirección es inestable. Porque fíjense que me quedó K2' igual a 2K2, y entonces, si lo perturbo un poquito, y lo llevo a 2 veces lo perturbo 10 a la menos 4, en la siguiente iteración tengo 2 por 10 a la menos 4, 4 por 10 a la menos 4, 8, 16, 32, y la perturbación va creciendo y se va alejando. O sea que el punto fijo es inestable. Y eso es lo que uno espera para el sistema en el entorno del punto crítico. Exactamente, Libertad me dice, si es inestable, exactamente, Libertad. O sea, Libertad me pregunta si es inestable, eso no sería una indicación de que justamente este es el punto crítico. Sí, y Libertad me dice, pero no estábamos a temperatura cero. Lo que pasa es que el caso unidimensional es patológico porque no tiene una transición de fase a temperatura finita, ¿te acordás? O sea, el único caso en el cual puedo magnetizar a la muestra es a temperatura cero. Entonces, en ausencia de campo magnético, ¿no? Entonces, lo que me da es lo que espero. Tengo una especie de pseudo punto crítico a temperatura cero. Ahora vamos a hacer el caso 2D, en el cual realmente tengo un punto crítico y todo va a ser más divertido, pero más difícil. ¿Sí? Bueno, entonces, para recapitular, antes de comenzar con el problema divertido, en realidad el problema más divertido sería hacerlo en 3D, donde no tenemos una solución exacta, pero eso es mucho trabajo. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces,
antes de comenzar con Ising en 2D, donde nos vamos a divertir mucho más, déjenme recapitular con el procedimiento. Entonces, me defino la transformación, decimo al sistema, intento igualar a los hamiltonianos o a las funciones de partición, ya sea si los puedo igualar o en forma aproximada o iterando más. Con eso saco una relación entre los coeficientes de mi hamiltoniano nuevo y el viejo, y a esa relación le busco los puntos fijos, y los puntos fijos, los puntos inestables, van a corresponder al punto crítico. Con lo cual esto me permite calcular la temperatura crítica del sistema, y vamos a ver también los exponentes críticos. Y además, como por construcción mostré que el hamiltoniano es invariante de escala, esto me permite usar ahora en forma precisa todas las otras teorías que vimos en las últimas semanas. O sea, ahora la hipótesis de autosemejanza ya no es una hipótesis, porque acabo de mostrar que el hamiltoniano es invariante de escala en el entorno del punto crítico. Entonces puedo usar las relaciones que vimos para los exponentes, puedo hasta usar, cuando es conveniente, la teoría fenomenológica de Landau. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, para mostrarles el poder de esto antes de seguir y mientras ustedes me contestan si están de acuerdo o no hasta acá, y un poco por una pregunta que me hizo Francisco en el foro, ahí empiezan a hacerme las preguntas, así que está muy bien. Esta teoría, entonces, contesta un montón de preguntas que nos quedan pendientes. Para empezar, nos explica por qué vemos un montón de fenómenos en la naturaleza que son aproximadamente autosemejantes, ¿sí? Y a mediados del siglo XX empezó a quedar claro que era necesario construir una teoría que explique la autosemejanza que vemos en la naturaleza y la existencia de sistemas críticos. Y esta teoría justifica y nos explica por qué encontramos tantos sistemas que tienen comportamiento crítico en la naturaleza. Entonces, ese es uno de los primeros éxitos. Lo segundo es, como yo decía un poco en la clase pasada, una vez que poder calcular la temperatura a la cual ocurre una transición de fase es central para entender un montón de fenómenos, para entender cómo fabricar nuevas aleaciones, por qué las transiciones de fase ocurren a ciertas temperaturas y no a otras. Entonces, para un montón de sistemas nos permite eso. Al permitirnos también entender por qué existen diferentes clases de universalidad, nos permite, una vez que resolvimos un sistema, explicar el comportamiento de otros. Y finalmente, hasta nos permite, en algunos casos, hasta conocer las ecuaciones que describen la dinámica del sistema, como vimos para condensados con la ecuación de Ginzburg-Landau y de Gross-Pitaevsky. Si la ecuación de Gross-Pitaevsky es una ecuación que, usando cuántica para física de muchos cuerpos, es muy difícil de derivar, y la idea de transiciones de fases y criticalidad nos permite obtenerla rápidamente, ¿sí? Entonces, eso para cerrar un poco el poder de este tipo de teorías. Bautista pregunta, ¿por qué el punto crítico es inestable? Porque lo que vos esperás es que efectivamente un punto crítico sea inestable, Bautista. Pensá, por ejemplo, qué pasa cuando tratás de mantener agua líquida y sólida y hielo en coexistencia. Vos podés sobreenfriar, vos podés hacer cosas, pero cualquier pequeña perturbación va a hacer que el sistema se aleje de ese punto y colapse a una de las dos fases. Entonces, el punto de coexistencia, vos esperás que sea inestable, que frente a una pequeña perturbación colapse en la otra fase. ¿Sí, Bautista? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer grupos de normalización para Ising en 2 dimensiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir la transformación que me va a generar, que me va a permitir diezmar al sistema o decimarlo. Entonces, hay una famosa, que es la de Bloch-Spins de Kadanoff, que me parece que está en la guía de ejercicios, que es la que yo hice numéricamente la clase pasada, que es agarrar grupos de 4 spines,
¿sí? Promediarlos. Ahí está. Promediarlos y poner en el medio el valor medio de los espines. Eso me da una red, dada la red original separada por una distancia L, me da una nueva red separada 2L, y después puedo repetir el procedimiento. ¿Todos de acuerdo? No vamos a hacer eso, vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer ahora. La clase pasada lo que hicimos fue sumar sobre todos los espines pares y después repetir sumando sobre los nuevos pares. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero como es 2D, lo que vamos a hacer es sumar en filas alternadas, porque si no se dan cuenta que rompería la red cuadrada. Si sumo, por ejemplo, sobre toda esta columna y toda esta columna, no me queda una nueva red cuadrada. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, sobre los pares en una fila, sobre los impares en la otra, sobre los pares en la del medio, o si quieren, sobre diagonales. Se dan cuenta que cuando sumo así, me queda una nueva red donde los espines que sobreviven son este y este que están dibujados acá. Son estos 4. Y esto, si ustedes ahora giran la cabeza, es una nueva red cuadrada, donde el factor de escala no es 2, es raíz de 2, porque la distancia, esta distancia de acá, es raíz de 2. ¿Sí? Si están separados 1 y 1, la diagonal mide raíz de 2. ¿Todos de acuerdo? Y ahora puedo repetir. O sea, para que esto sea una transformación, un grupo, tengo que poder repetir, pero ahora, de nuevo, sumo alternados, ahora giro la cabeza y digo, ahora tengo que sumar sobre las nuevas diagonales, y cuando hago eso, obtengo una nueva red cuadrada, más grande, que estos están separados, raíz de 2 por raíz de 2, y ahora puedo volver a repetir, y así. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta acá? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decidir cómo diezmo o decimo a mi sistema. Lo siguiente que tengo que hacer es, vamos a limpiar un poquito, lo siguiente que tengo que hacer es etiquetar bien a los espines. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Tomo el spin del medio, IJ, y voy a tomar I para las columnas, J para las filas. Entonces, tengo I menos 1, I más 1, y J más 1, J menos 1. Entonces, este es el spin I menos 1, J menos 1, este es el spin I más 1, J más 1. ¿Sí? Veamos qué nos sobrevive. Estos 4 que están acá son los 4 que están acá, que son el IJ menos 1, IJ más 1, I más 1J y I menos 1J. Solo se los marco porque se darán cuenta que ahora vamos a tener que armar la función de partición y esto va a ser útil. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces, escribamos el hamiltoniano. El hamiltoniano lo voy a hacer solo para b igual a 0, lo cual no me va a permitir calcular todos los exponentes críticos, pero nos va a simplificar un poco la cuenta. Entonces, el hamiltoniano para este sistema es el que ya conocemos, es menos j, la suma sobre todos los ij, porque ahora ij corre sobre vecinos, de los sigma ij, sigma i más 1j, más sigma ij, sigma ij más 1. Fíjense que lo que hice fue pararme acá y escribir la interacción de este con este y de este con este. Ustedes dirán, bueno, pero me falta este y este. ¿Sí? No los pongo, ¿por qué? Porque cuando me paro acá, este me va a dar la interacción de este con este, y cuando me pare acá, voy a tener este con este y este con este. Si no, lo que debería hacer es poner un menos j sobre 2, la suma
sobre los 4 pares. ¿Todos de acuerdo? J sobre 2 para no contar 2 veces. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Francisco pregunta qué pasa con los que no sobreviven. Por ahora nada, Francisco. Por ahora solo estoy escribiendo el hamiltoniano exacto de este sistema. Después voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada. O sea, una vez que escribí la función de partición y el hamiltoniano, después le voy a aplicar la transformación y obtener el nuevo. Por ahora lo que estoy haciendo es escribir la función de partición y el hamiltoniano exacto. Muy bien. Entonces, por ahora solo miren este sistema de acá. ¿Sí? Solo miren esto. Entonces, para este sistema, este es el hamiltoniano exacto en ausencia de campo magnético externo. Bautista me pregunta, ¿puse alguna condición de borde? No. Estoy asumiendo que esta es una red infinitamente grande. Muy, muy grande y periódica en principio. Muy bien. Bueno, entonces, escribamos la función de partición. La función de partición es sumar sobre todas las configuraciones de los espines la productoria de E a la K1 por esto que está acá, donde K1 es lo mismo que antes, es beta por J. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer algo que me va a simplificar un poco la vida. Y es algo que nosotros ya usamos cuando teníamos un problema así de primeros vecinos. ¿Recuerdan cuando hicimos la aproximación de Bet? Yo, en lugar de trabajar con toda la función de partición, que era bastante trabajo, lo que hice fue decir, bueno, mi red es homogénea, así que me puedo parar sobre una sola cruz, o sea, pararme en un spin del centro, este, y en los 4 que lo rodean, me puedo parar en esa cruz y después sumar sobre todas las cruces, ¿sí? Y mirar solo el término de una cruz. ¿Se acuerdan que cuando hicimos campo medio en la aproximación de Bet, hicimos exactamente eso? Entonces voy a hacer lo mismo. En lugar de seguir trabajando con toda la función de partición, voy a mirar para un par, para un par de índices, o sea, para un spin IJ fijo y todos sus primeros vecinos. Entonces, escribo solo el término de la función de partición para esta cruz que ven acá. ¿Sí? Entonces, para esa cruz, lo que tengo es justamente el sigma IJ, que puede valer más menos 1, de este término evaluado para los 4 primeros vecinos. Y ahora vamos a tener que tener cuidado. Ahora tengo que evaluar para los 4 primeros vecinos porque estoy mirando a la cruz. Entonces es E a la K1, sigma IJ, que sale de factor común, por sigma IJ menos 1, que es este de acá, y J más 1, que es este de acá, I más 1J y I menos 1J. ¿Todos de acuerdo? O sea, escribí de toda esta sumatoria el término que corresponde a un sigma IJ fijo, de toda esa suma, solo que corresponde a un sigma IJ fijo y los 4 vecinos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Esto que está acá es un término para un valor de I y de J de toda esta suma. Es el término, todos los términos dentro de esta suma para que aparece algún valor de I y de J fijo. ¿Todos de acuerdo? Bien. Es lo mismo que hicimos con Bragg Williams. Entonces, fíjense que yo ahora lo que voy a querer hacer, bueno, lo primero que voy a hacer es sumarlo. Entonces, sumémoslo como hicimos cuando hicimos Bet, o sea, sumo sobre las dos configuraciones posibles del spin del medio, voy a tener un término con más 1, un término con menos 1, eso me da 2 veces el coseno hiperbólico, porque tengo E a la K
más e a la menos k es 2 veces el coseno hiperbólico de todo esto que está acá. ¿Sí? Y ahora lo que voy a pedir es justamente lo que hablábamos, que el hamiltoniano, después, bueno, ¿por qué sumo? Porque justamente a ver, no quiero hacer las cosas paso por paso, entonces vamos a recapitular. Yo tengo la cruz, ahora si yo sumo sobre este, y después lo repito para todas las posiciones de la cruz, básicamente estoy sumando sobre estos que yo circulé en verde, o sea, acabo de diezmar al sistema, ¿se dan cuenta? O sea, ahora lo que voy a pedir es que esto que quedó acá sea igual a la función de partición para este nuevo sistema diezmado. ¿Sí? Yo tomé la cruz, entonces lo repito tomé esta cruz, que también podría ser, la realidad es que lo estoy repitiendo para esta, y para todas las cruces verdes, sumo y lo que estoy haciendo es lo mismo que hicimos en la clase pasada, lo estoy eliminando y puedo pensar esto ahora como una nueva función de partición para esta nueva red. Bien, entonces yo ahora tengo que igualar esto, o quisiera igualar esto, a lo mismo de lo cual partí. ¿Se dan cuenta? O sea, a un e a la k1 por el producto de los primeros vecinos. Entonces, a ver, hay libertad. Me pregunta, ¿cómo que cada sumatoria es el promedio de la clase pasada? No, lo que acabo de decir, claro, no es el promedio. Sumar sobre todos los centros verdes es lo mismo que cuando la clase pasada sumamos sobre todos estos centros verdes. ¿Sí, Libertad? O sea, sumar sobre todos los espines verdes, ahí está, ahí Libertad me dice que lo entendió. Entonces, cuando yo sumo sobre el spin verde, lo puedo pensar como lo eliminé y tratemos de que lo que me quedó sea igual a la función de partición original. ¿Sí? Pero, y ahora viene el tema. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que yo agregué una constante la clase pasada porque yo sabía que podíamos tener 3 configuraciones posibles para los spins? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora es, para yo poder igualar a un nuevo hamiltoniano, ¿me alcanza con igualarlo a esto que está acá? O sea, ¿puedo decir que este coseno hiperbólico sea igual solo a esto? Y para eso lo que tengo que hacer es contar cuántas configuraciones posibles hay acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas configuraciones posibles hay en un par? Tomemos un par cualquiera y preguntémonos, o en realidad tomemos un rombo, ¿sí?, de los que nos quedan y preguntémonos cuántas configuraciones hay. O sea, tomemos este rombo que nos quedó y preguntémonos cuántas configuraciones podemos tener. Podemos tener los 4 espines para arriba, los 4 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo. Si cuentan, hay 16 configuraciones posibles. Tengo 4 espines con 2 signos y diferentes ordenamientos. Si hacen el dibujito, hay 16 configuraciones posibles. Pero esas 16 configuraciones, ahora les voy a mostrar en un ratito, que solo hay 4 elecciones independientes. Y entonces necesito 4 constantes. ¿Sí? Entonces, lo voy a igualar, en lugar de igualarlo a este hamiltoniano viejo, voy a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Voy a agregar, primero que nada, un cero de energía. O sea, agrego un K0'. Lo segundo que voy a hacer es decir, bueno, pero yo necesito, lo que me sobrevive son los 4 estos que están acá. Entonces, tengo que hacer los 4 primeros vecinos, porque me aparecen los 4. Entonces, voy a escribir, en lugar de los mismos espines que me aparecen acá, voy a escribir todos los vecinos que puedo hacer acá. Entonces, veamos todos los vecinos que puedo hacer. Voy a achicar un poquito. Entonces, veamos. Tengo que achicar un poquito más y espero que se vea. Tengo
IJ-1 por I más 1J. Y, por favor, agarremos empecemos con I menos 1J, que es este que está acá. I menos 1J por IJ menos 1. Este es el primer par de primeros vecinos. IJ menos 1 por I más 1J, que es este que está acá. I más 1J por IJ más 1, que es este que está acá. Y IJ más 1 por I menos 1J, que es este que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pongo el cero de la energía más todos los vecinos en el rombo, y ahora como puse todos, estoy escribiendo todos los vecinos, entonces para ser consistente tengo que poner el sobre 2, y hasta ahí tengo, hasta casi igual que la clase pasada, tengo en la nueva red un hamiltoniano igual al anterior con todos los vecinos, más un cero de energía. Pero eso no me alcanza porque yo tengo 4 configuraciones, necesito 4 constantes. Y entonces lo que está pasando es esto que les decía acá. A veces uno itera y no puede hacer los hamiltonianos iguales, los puede hacer aproximadamente iguales. ¿Por qué? Porque aparecen al promediar nuevas interacciones que no les voy a mostrar físicamente de dónde vienen. Entonces, uno lo que puede hacer es seguir iterando para tener aproximaciones de orden cada vez mayor, o para ahorrar iteraciones, tratar de adivinar qué nuevos términos van a aparecer en el hamiltoniano, como adivinamos el KC. Y acá no es difícil. Miren la red de la cual partimos. Yo estoy borrando los espines del medio. ¿Sí? Ahora, fíjense, este spin que estaba acá interactúa solo con los vecinos. Ahora, el vecino interactúa con los vecinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo borro, este igual sigue estando en el sistema real, la interacción de este con este y de este con este me va a dar una nueva interacción a primeros vecinos que va a ir a lo largo de la diagonal. Lo cual está muy bien. O sea, voy a tener, cuando borro los circulitos, este spin de acá va a interactuar con los que están en la diagonal, o si quieren, los que están en un cuadrado van a interactuar este con este, este con este. Estos son los nuevos primeros vecinos, que son los que dibujé acá y los que acabamos de escribir acá. Bien, ahora, ¿qué otras interacciones aparecen? Este interactúa con este, que interactúa con este, o si quieren, este interactúa con sus dos vecinos. Cuando lo borro, es razonable pensar que este me empiece a mediar una interacción a segundos vecinos. Este con este, este con este, este con este. Estas flechas largas, esos son los segundos vecinos. Me apareció una interacción efectiva en la red a segundos vecinos por la interacción del primero con su primero. Bien, ahora, adentro de un rombo, fíjense que los segundos vecinos son estos cruzados así. ¿Sí? O sea, es la interacción de este con este y de este con este. Esa es la interacción a segundos vecinos en la cruz que estoy mirando. ¿Me puede aparecer algo más adentro de esta cruz? Y sí, porque fíjense, este interactúa con este, que interactúa con este. Este interactúa con este, que interactúa con este. Este interactúa con este, que interactúa con este. O si quieren, piénsenlo, este que está acá interactúa con estos 4 vecinos. Y me generan una interacción efectiva de los 4 entre sí. O sea que hay una interacción adentro del rombo de los 4. Este por este, por este, por este. Después, si sigo iterando, van a aparecer interacciones a terceros, a cuartos, a quintos vecinos, pero yo voy a truncar acá. Solo estoy mirando adentro de la cruz. Entonces, lo que voy a hacer es agregar esos términos. O sea, como necesito 4 constantes K', porque tengo 4 configuraciones de los espines, voy a agregar 2 términos más.
Entonces tengo el cero de energía, la interacción a primeros vecinos, y hasta acá es pedir lo mismo que la clase pasada, que después de sumar y diezmar al sistema, reobtenga mi función de partición original, pero ahora voy a decir, no, eso no me alcanza. Entonces, si sigo iterando, en realidad va a aparecer una interacción a segundos vecinos y una de grupos de 4 espines. Y si siguiese, aparecerían más. Entonces, necesito el 1 medio, como les decía acá, porque puse todos los vecinos, y para evitar contar 2 veces los pares. Entonces, escribamos la de segundos vecinos. La de segundos vecinos es lo que les decía, es este por este, no, es este por este, o sea, el IJ menos 1 por el IJ más 1, esta diagonal, más el I menos 1J por el I más 1J, que es exactamente esto que escribí acá. Entonces pongo una segunda constante de acoplamiento, K2', por los 2 primeros vecinos dentro de mi cruz. Y me falta una constante más, y la única opción que me queda, y que es físicamente razonable, por lo que les mostré, es el producto de los 4, que aparece al apagar este, y entonces este media a todos con todos. Entonces pongo una constante K3' por el producto de este, por este, por este, por este. ¿Sí? Sé que es difícil, pero más allá de que es tedioso con los índices, espero que físicamente entiendan por qué hago este ANSAT para el nuevo Hamiltoniano. Entonces, básicamente es basarme en que tengo que tener tantas constantes como configuraciones posibles de los espines, o sea, como ecuaciones puedo armar, y tratar de adivinar las interacciones efectivas que aparecen al ir suavizando y mirando de lejos mi sistema. Si no, uno no se da cuenta, lo que uno hace es iterar cada vez más, pero es mucho más feliz tener un poco de intuición. Bueno, Juan Cruz dice, el que hizo esto se pegó un terrible laburo, por algo te ganás el premio Nobel por hacer algo así. Wilson, además, esto en buena medida lo hizo Kadanoff, y Wilson lo generalizó al caso continuo, usando transformadas de Fourier, y se ganó el premio Nobel. Así que bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Entonces Bautista me dice si podría repetir la última interacción. Entonces vamos a revisar las 4. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es, necesito 4 interacciones o 4 términos en el hamiltoniano, porque tengo 4 configuraciones para los signos de los espines en este diagrama. Bien, entonces, la primera es fácil, es el término regular de la energía, el K0, que ya lo pusimos otras veces, así que lo pongo. La siguiente también es fácil, porque es la que ya tengo en mi hamiltoniano, son ahora la interacción de primeros vecinos en mi red renormalizada. Eso es fácil, porque es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y como conté todos, le pongo el sobre 2. Bien. El siguiente tema es entender las 2 que me faltan. Y para eso lo que uno hace es mirar cuáles son las de mayor energía dentro del bloque que uno está mirando. Porque uno espera que las de cuarto, quinto vecinos sean correcciones de orden más alto. Entonces uno empieza a mirar y me dice, este interactuaba con este, yo voy a apagar este. Entonces básicamente uno mira las flechas que me quedan, porque fíjense que yo lo que dibujé en línea de puntos es como la flecha efectiva que aparece al hacer desaparecer al mediador. Entonces, este interactúa con este y con este, y cuando conecto las flechas, esto resulta en una interacción a segundos vecinos. Que acá es justamente este con este o este con este. ¿Sí? Este con este con este. Después tengo la interacción a primeros vecinos, que sale de este interactúa con este y estos son los 2 más cercanos en la red. Cuando lo giro, esta distancia es más chica que esta. Entonces, estos son los primeros vecinos de mi nueva red.
¿sí? Y esa es la que ya tenía. Y después la otra que me queda es este que está acá, interactúa con todos los de la cruz. Entonces, cuando lo saco, lo que tengo es una interacción efectiva de los 4 en la cruz. ¿Sí, Bautista? Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que vi eso, lo único que hago es escribir todos los productos. O sea, me siento acá y digo, IJ menos 1 por I más 1J por IJ más 1 por sigma IJ, y eso es exactamente lo que está acá. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, ahora es fácil, porque ahora es repetir la cuenta, ahora es agarrar y ahora es todo cuesta abajo. Entonces, como les decía, si siguiese repitiendo, van a aparecer interacciones de rango cada vez más largo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es cortar acá. O sea, en este caso vamos a diferencia de Ising en una dimensión que dijimos es igual, vamos a decir es aproximado para hallar la relación entre los coeficientes. Fíjense que acá tengo K1 y acá tengo primados. Entonces, voy a truncar, y además la otra cosa que voy a hacer después de resolver la relación es pensar que la interacción de 4 espines es más chica y despreciable. Pero por ahora vamos a igualar esto con esto para sacar las relaciones de recurrencia. Esto es el resultado en la malla vieja, y lo otro largo es todas las interacciones efectivas en la nueva red. ¿Sí? Muy bien, entonces. Bueno, entonces ahora viene lo que les decía. Tengo 16 elecciones de sigma más menos, pero la realidad es que de esas 16 solo tengo 4 independientes. Fíjense, por ejemplo, puedo poner los 4 espines en el diamante más. ¿Sí? Rotarlos y poner este más acá es lo mismo. Así que esto es solo una configuración. La configuración menos me da la misma energía. Fácil verlo, así que se va. Porque fíjense que tengo todos productos de pares de espines, como menos por menos me da más. La configuración menos es igual a la más. Así que esta es una. Después tengo otra que es más, menos. Y la que es menos, más es igual. Y todas sus rotaciones son iguales. Por ejemplo, poner menos acá, más, menos, más, son todas iguales. Después tengo otra que es más, menos. Intercambiarlos me da lo mismo. Y otra que tengo es más, menos. Y estas son las 4 realmente independientes que tengo. ¿Sí? Si están de acuerdo hasta ahí, entonces lo que hacemos es ahora evaluar esta relación, esta igualdad, igual que como hicimos la clase pasada, la evaluamos en cada configuración. Entonces, lo voy a hacer solo para una, empecemos con la primera, para más. Acá, ¿qué me queda? Tengo 1 más 1 más 1 más 1, me queda 2 veces el coseno hiperbólico de 4K1. Del otro lado me queda e a la K0' más K1' sobre 2, y acá tengo 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1, me queda 4 dividido 2, 2K1'. 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, 2, 2K2', 1 por 1 por 1 por 1, 1, 1K3'. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con cómo obtuve la primera igualdad? Pablo dice perfecto, el resto díganme sí o no. Bien. Ahora repito, ya está. Repito para las otras 3. Por ejemplo, miremos solo una para que me crean, que no me equivoquen en las cuentas. Acá tengo más, menos, así que acá, de este lado, tengo 1 más 1 más 1 menos 1, 2. Entonces me queda 2 coseno hiperbólico de 2K1. Acá tengo K0', y ahora tengo 1. Fíjense que tengo
Este par me da más 1, este par me da más 1, y acá tengo un menos 1 y un menos 1, así que tengo 2 menos 2, 0. Acá tengo un más 1 y un menos 1, me da 0. Entonces solo me queda un menos K3. Y para el resto es repetir con cuidado para cada configuración, hacer los productos. Tomo de nuevo el logaritmo, despejo y obtengo la relación de recurrencia para los índices primados en función de los índices sin primar. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora pasa lo mismo que antes. El K0, fíjense que este logaritmo de 2 es como mágico, aparece en la energía libre de Landau, apareció en el problema de Ising anterior. O sea, K0 es la parte constante, es la parte del hamiltoniano que contribuye a la constante, a la parte regular de la energía libre. Entonces, esa parte no me va a importar para la relación de recurrencia, y mi relación de el grupo de renormalización es esta que está acá. ¿Sí? Fíjense que además dos términos son positivos y uno tiene una recta de cosas, tiene una resta, así que la idea de que K3' debería ser un poquito más chico no está tan mal, y más allá de eso, para simplificar las cuentas, lo vamos a despreciar. Entonces voy a despreciar las relaciones del producto de 4 espines en cada paso de la iteración. Entonces la transformación me queda como la ven acá. ¿Se dan cuenta que a diferencia de Ising 1D, que pudimos hacer bastantes cosas sin aproximar, acá necesitamos aproximar? Pero esto no es un problema tan grave. Si uno quiere mejorar la aproximación que estamos haciendo ahora, uno itera cada vez más veces, preserva cada vez más términos y resuelve numéricamente las relaciones de recurrencia. ¿Sí? Pero yo quiero poder hacer algunas cosas analíticas, así que voy a simplificar y voy a aproximar aún más. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, tenemos esta relación que vamos a aproximarla aún más. Y acá viene la genialidad de Kadanoff. Cuando uno aproxima tanto hay que tener una intuición física importante. Entonces, fíjense, K1' es la amplitud, la energía efectiva de interacción a primeros vecinos. Y K2' es la energía efectiva de interacción a segundos vecinos. ¿Sí? Entonces, tanto el efecto de primeros vecinos como el de segundos vecinos es el de tratar de mantener los espines alineados. Entonces, si yo lo que hago es despreciar esto, está mal. Porque la realidad es que me estoy comiendo una interacción importante en mi red que apunta a que todo el sistema esté alineado. Entonces, lo que puedo hacer, que es mejor que directamente despreciar K2', es decir, los dos tienen el mismo efecto, que es tratar de mantener los espines alineados. Entonces, si desprecio la interacción a segundos vecinos, aumentemos la energía de interacción a primeros, para que la energía total sea como una energía efectiva que sea la suma de los dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hago es decir, bueno, la interacción a primeros vecinos efectiva es la de primeros vecinos más la segunda. Entonces, desprecio esta interacción, pero esta es la de primeros, desprecio esta interacción y a cambio hago más fuerte esta. Es una aproximación física. Entonces digo, bueno, K1' es K1' más K2', que es 1/4 más 1/8 del logaritmo del coseno hiperbólico de 4K1. Entonces llegamos a una relación aproximada al final, que es esta que está acá. Y con esta relación nos vamos a divertir. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, fíjense que el procedimiento es el mismo,
Lo único que como este problema es más complicado, hice algunas aproximaciones físicas para poder manejarlo más fácil, y van a ver que aún así nos va a dar muy, muy bien propiedades físicas de este sistema. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entienden el contenido físico de las aproximaciones que hice? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, a esto le tenemos que buscar los puntos fijos. Y para buscar los puntos fijos, ahora lo vamos a hacer, va a haber un notebook de despedida de esta materia, pero primero vamos a hacerlo cualitativamente. Buscar los puntos fijos, fíjense que esta relación es parecida a las que nos quedó con Beth o con Bragg-Williams, es una ecuación trascendental. Si ahora busco K1' igual a K1, o sea, si busco la solución estrella, ¿sí? Si busco el punto fijo, fíjense que esta es una ecuación algo igual al logaritmo del coseno hiperbólico de algo, la puedo resolver o numéricamente o gráficamente, o sea, grafico K1 igual a K1, o K1' en función de K1, grafico la recta con pendiente 1, grafico 3/8 del logaritmo del coseno hiperbólico de 4K1 y me fijo dónde se cruza. Y tengo tres cruces. Tengo un cruce en el 0, tengo un cruce en un valor, que ahora vamos a ver cuánto vale, y el otro cruce corresponde a K1 tendiendo a infinito. Porque para K1 tendiendo a infinito, esto tiende a infinito, esto se va a infinito, y los dos lados se van a infinito. Entonces, esta relación de recurrencia o esta transformación del grupo de renormalización tiene tres puntos fijos. K1 igual a 0, y les recuerdo, K1 sigue siendo beta por J. Así que K1 igual a 0 corresponde o a J igual a 0 o a temperatura tendiendo a infinito, corresponde al sistema desordenado, es un punto fijo trivial. Es parecido al que encontramos para Ising en una dimensión. Perdón, les estaba hablando del 0, ¿sí? Este de acá. K1 tendiendo a infinito es lo mismo, corresponde a J tendiendo a infinito o a la temperatura tendiendo a 0, es otro punto trivial que es estable. Entonces, este de acá y el infinito son el imán perfectamente ordenado o el imán perfectamente desordenado. ¿Sí? Con lo cual es razonable que el sistema sea invariante de escala. Yo hago un zoom y siempre veo todos los espines para arriba o siempre veo una especie de ruido blanco. ¿Sí? Lo bueno es que ahora tenemos un tercer punto fijo, que no es trivial. Y es este cruce. Numéricamente, este cruce corresponde a un K1 estrella, que es igual al K crítico, y recuerden que K1 era J, era beta por J, o sea, J sobre K por T, igual a 0,507. Con lo cual de acá acabamos de sacar una relación para la temperatura crítica. Y está muy, muy bien de la solución exacta. Para la solución exacta de Onsager, J sobre K temperatura crítica vale 0,44. No solo eso, sino que además este punto fijo es inestable y uno lo puede ver gráficamente. Ahora lo vamos a ver numéricamente también. Supongamos que me corro un poquito, como hicimos recién. Entonces me alejo un poquito y, por ejemplo, parto de este valor de K1. Entonces lo que hago es, vengo acá y calculo un nuevo K1, que es 3/8 del logaritmo del coseno hiperbólico, me lleva acá. Y ahora vuelvo a usarlo como K1, ¿sí? Vuelvo a igualar K1 a eso y vuelvo a calcular 3/8 del logaritmo para calcular la siguiente iteración y me lleva acá. Y ahora vuelvo a decir K1' es K1 y vuelvo a calcular. Y fíjense que me lleva cada vez más lejos. De hecho, me lleva al otro punto fijo en el infinito. Si tomo uno más chiquito, pasa lo mismo para el otro lado y me lleva al 0. O sea que el punto fijo en el infinito y en el 0 son estables y el del medio es inestable.
Hagamos un notebook y veamos esto. Muy bien. Entonces, el notebook de despedida va a ser grupo de renormalización, está en la página de la materia, resuelvo la relación de recurrencia para encontrar el 0. Entonces, fíjense lo que hago, me defino una función que sea x menos 3/8 el logaritmo del coseno hiperbólico de 4x. Y uso de nuevo el método de la secante para, a partir de un guess inicial, hallar el 0 de esta función. Fíjense que me dice que el 0 de la función es 0,569. Bien, verifiquemos que este efectivamente es el 0, entonces lo que hago es llamar a la función f y evaluarla en ese valor. Me queda 10 a la menos 15, que para doble precisión está bien. ¿Sí? Perfecto, o sea, encontramos el 0 de esa relación de recurrencia. Entonces, recuerden que ese 0 que encontré es justamente K crítico, que es el K de Boltzmann, temperatura, en realidad es 1 sobre, es J sobre K de Boltzmann, temperatura crítica. Entonces, voy a calcular la inversa de eso, entonces acá lo que hago es calcular la temperatura crítica por la constante de Boltzmann en unidades de J, la energía de interacción, para Bragg-Williams, que vale 4, para BET, que valía n sobre logaritmo de 2, valía 2 sobre logaritmo de 2, para grupo de normalización, que vale 1 sobre este 0, y para la solución exacta. Y fíjense que, entonces, ¿qué pasa? La solución exacta, la temperatura crítica es 2,269. Bragg-Williams nos daba horrible en 2 dimensiones, nos daba 4, habíamos visto que BET nos daba mejor, 2,88. Grupo de normalización, con todas las aproximaciones que hicimos, nos dio 1,97. Hemos mejorado nuestro cálculo de la temperatura crítica. Además, si estuviésemos dispuestos a seguir iterando y agregar interacciones efectivas a más vecinos, podemos iterativamente calcular con más y más decimales la temperatura crítica para la solución exacta. ¿Sí? Veamos además que el punto fijo es inestable. Entonces lo que hago es, fíjense, me armo un bucle y lo que les conté gráficamente recién, lo hago a mano. O sea, hago 100 iteraciones, hago una perturbación muy chiquita, o sea, a la solución, al valor, al x0, le sumo 10 a la menos 8. Y itero diciendo, K es el K' en el paso anterior, K' es el K evaluado en el paso previo. ¿Sí? Y grafico eso. Acá lo que ven es el logaritmo del coseno hiperbólico, acá ven la recta dependiente 1. Yo partí de una solución que la perturbé 10 a la menos 8 de este cruce, y fíjense que se va a más infinito. Si en lugar de sumarle una perturbación positiva, le sumo una negativa, se va al 0. ¿Todos de acuerdo? Buenísimo. Entonces, hemos encontrado una forma de calcular mejor. O sea, obviamente, para este problema tenemos la temperatura crítica, ¿sí? Pero hemos encontrado una forma mejor que campo medio de calcular la temperatura crítica, por ejemplo, para Ising en 3 dimensiones, para el cual no conocemos la temperatura crítica y no tenemos una solución exacta. Eso ya es un logro enorme. Además, nos convencimos que como vale la relación de recurrencia, en este punto el sistema es autosemejante. Y el hamiltoniano es autosemejante, con lo cual todas las funciones termodinámicas tienen que ser autosemejantes, con lo cual acabamos de justificar la validez de la hipótesis de autosemejanza. Entonces ahora podemos usar eso y grupos de renormalización
para calcular los exponentes críticos. Y yo solo les voy a mostrar el ejemplo de cómo se calculan dos. Calcular los otros requeriría volver a hacer toda esta cuenta con b distinto de 0, y es algo que no estoy dispuesto a hacer, pero lo pueden ver en algún libro si están interesados. Bueno, entonces, calculemos los exponentes críticos. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar ahora, usar el hecho de que todo lo que les conté hasta ahora queda en suelo firme gracias a esta teoría. Entonces, empecemos recordando que la energía libre del sistema, que la voy a evaluar en el vector de estado, o sea, en lugar de hacer la función de T y M, la voy a hacer función de los K, es total, es lo mismo, ¿no? Entonces, la energía libre en función de los parámetros del sistema, fíjense que, por ejemplo, la temperatura aparece adentro de K1. Entonces, la energía libre en función de los parámetros termodinámicos, habíamos dicho que si era invariante de escala, y ahora sabemos que tiene que hacerlo, tenía que tomar la forma, cuando hacía un cambio de escala, L a la menos D por la función de dónde va a decir, por la energía libre en la variable cambiada de escala, la variable reescalada. ¿Sí? Tenía que ser L a la menos D porque habíamos visto que tenía que tener unidades de longitud a la menos la dimensión del espacio. Muy bien, donde ahora L, el factor de escala, para esta transformación es raíz de 2. ¿Sí? Porque cada vez que cambio la escala, la distancia cambia en un factor raíz de 2, y obviamente D es la dimensión del espacio, es 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el entorno del punto fijo, volvamos a hacer el análisis perturbativo en el entorno, que es lo que nos va a definir las clases de universidad. Van a ver que justamente lo que yo les venía diciendo, los exponentes críticos solo dependen de los autovalores de esta transformación en el entorno del punto fijo. Y por eso tenemos que sistemas muy diferentes físicamente, pero que tienen el mismo comportamiento en el entorno del punto fijo, van a tener los mismos exponentes críticos. Entonces, en torno al punto fijo, ya habíamos dicho que en la variación, la perturbación, delta K', la puedo escribir como K' menos el K crítico, y esto habíamos visto que por Taylor era la derivada de R a de K evaluado en el crítico por delta K chiquita. ¿Sí? Entonces, el K' chiquito, o el delta K', en realidad la diferencia entre el K chiquito o el K total y el K estrella, es la derivada de R a de K por el delta K. Y el delta K, de nuevo, es K, ahora sin primar, menos K crítico. A esto que está acá, lo voy a llamar lambda. ¿Sí? A la derivada de R de K, en general va a ser una matriz, y en general lo que me van a interesar van a ser los autovalores, pero ahora me quedé, por suerte, con el problema en el cual solo tengo una única ecuación, así que la derivada de R a de K va a ser un numerito que lo vamos a llamar lambda. ¿Todos de acuerdo? Bien. Sigamos un poquito más. K menos K crítico, ¿qué es? Recuerden que K era J sobre KT. Entonces K menos K crítico es J sobre KT menos J sobre KT crítico. Saco factor común J sobre K. Así que K menos K crítico es J sobre KT por 1 menos T sobre la temperatura crítica. Y esto que está acá es mi T chiquita. Así que este K menos K crítico es K por T chiquita. ¿Sí? Y reemplazando en 1, delta K' es lambda por delta K. Bueno, por ahora ni siquiera estoy reemplazando. Por ahora lo único que les digo es, de 1, delta K' es lambda por delta K, y llamemos a lambda, tomemos este lambda, igualémoslo al cambio de factor de escala a algún exponente. ¿Por qué? Porque ya vimos que todos los parámetros termodinámicos, todo en el entorno del punto crítico, tiene que ser una función homogénea,
porque el sistema es autosemejante. Entonces, puedo decir que este lambda tiene que ser igual, o al menos proporcional, al factor de cambio de escala por algún exponente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Lo único que estoy haciendo es lo mismo que hice con el análisis dimensional hace 2 clases. Bueno, entonces reemplacemos esto en energía libre. La energía libre es phi sobre b. Entonces ahora reemplazo acá phi sobre b de delta K, porque total el K crítico es una constante. Phi sobre b de delta K es L a la menos D de phi sobre b, y donde va delta K' o K' grande, pongo esto que obtuve acá. L a la Y por delta K. Usando esta relación de acá, la relación 2, donde dice delta K, puedo poner K por T. Estoy acá donde tengo el delta K es K por T. Y K es un numerito, mi parámetro es T, como estas son todas funciones adimensionales, al final del día puedo escribirlo como es una función de L a la Y por T. El K lo saco. Hasta acá me van diciendo bien y eso me sirve. Si alguien tiene dudas, me dice, porque estos pasos parecen re fáciles, pero tienen sus detalles. Bueno, entonces, lo único que hice fue usar la relación 2 para donde dice delta K, poner T. Bien, ahora, esta ecuación es válida para cualquier cambio de escala. Entonces, en particular, yo puedo elegir que el factor de escala lo puedo evaluar en módulo de t a la menos 1 sobre y. ¿Por qué no? Aplico la suficiente cantidad de cambios de escalas hasta que el factor cambio de escala es módulo de t a la menos 1 sobre y. ¿Sí? Es simplemente decidir cuánto zoom hago. Y elijo, ahora se van a dar cuenta por qué hago esta elección que parece tan ridícula. Cuando reemplazo esto acá, fíjense lo que pasa. Con esta elección, para evaluar en este cambio de escala particular, acá adentro me queda t sobre módulo de t, ¿no? Porque módulo de t a la menos 1 sobre y a la y me queda módulo de t a la menos 1, entonces adentro me queda t sobre módulo de t. Y acá me queda módulo de t a la d menos i, el menos con el menos se hace más. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora, esto que está acá es una función adimensional. Fíjense que solo es una función del signo de t. Así que esto que está acá tiene que ser la dependencia de la energía libre en el entorno del punto crítico. Y recuerden que habíamos visto que la energía libre en el entorno del punto crítico iba como t a la nu por d. Así que d sobre i tiene que ser nu por d. ¿Se dan cuenta? O sea, hice todo esto para hacer aparecer el exponente. Lo único que hice fue elegir convenientemente los cambios de escalas para hacer aparecer el exponente crítico. Pero, de invariancia de escala, nu por d o d sobre i tenía que ser igual a 2 menos alfa. ¿Se acuerdan la relación? Creo que era la de Josephson. Entonces, nu por d es 2 menos alfa, o d sobre y tiene que ser 2 menos alfa. Entonces, calculemos el valor de y. Si calculo el valor de y, puedo despejar el valor de nu, porque nu es 1 sobre y, y puedo despejar el valor de alfa. Bien, entonces, ¿para eso qué uso? Uso que lambda es L a la Y de esta relación. Lambda es L a la Y. Entonces, Y es el logaritmo de lambda sobre el logaritmo de L. Tomo el logaritmo de los dos lados y paso dividiendo. El logaritmo de lambda, ¿lambda qué es? Lambda es la derivada de R a dk. Así que
me queda 1 sobre el logaritmo de L, el logaritmo de la derivada de R a de K, evaluado en la temperatura crítica, y ahora lo único que tengo que hacer es ir a R, que R es 3/8 logaritmo del coseno hiperbólico, calcularle la derivada, y me queda que Y es 1 sobre el logaritmo de L por el logaritmo de 3 medios, la tangente hiperbólica de 4K crítico. Uso que K crítico valía 0,507, y entonces me queda, y uso que L es raíz de 2 para la transformación, y entonces me queda que Y es 1,070. Lo cual está muy bien porque significa que nu es nu es 1 sobre Y, o sea que nu es, a ver si consigo, es 1 dividido 1,070, que es 0,98 algo, y está muy cerca del valor de nu correcto para Ising en 2D, que es 1. Así que fíjense que no nos da tan mal. Bien, ahora que tengo Y, reemplazo acá, y me sale que alfa vale 0,131, y el valor exacto de alfa, para la solución exacta de Ising en 2D, es alfa igual a 0. Entonces fíjense lo que pasó. Calculé dos exponentes críticos bastante cerca de los valores correctos. Cualquier problema físico que tenga cerca del punto crítico el mismo autovalor lambda va a tener los mismos exponentes críticos, y pude calcular la temperatura crítica. Los exponentes que nos faltan se calculan con las demás identidades y haciendo la cuenta para el caso con B distinto de 0, porque necesito, por ejemplo, el exponente delta que me relaciona la magnetización con el campo magnético. ¿Sí? Pero con esto vemos cómo la teoría de grupos de renormalización nos permite justificar por qué los sistemas cerca de un cambio de fase se comportan en forma crítica, entender por qué el sistema se vuelve invariante de escala, calcular en forma iterativa y cada vez mejor la temperatura crítica del sistema, calcular los exponentes críticos y justificar por qué todos los sistemas que tengan el mismo comportamiento en el entorno del punto fijo pertenecen a la misma clase de universalidad. Eso nos permite entender toda la física relevante de lo que ocurre en el entorno de una transición de fase, justificar por qué los sistemas se vuelven invariantes de escala, y hasta obtener ecuaciones para la dinámica del sistema, como por ejemplo en el caso de la ecuación de Gross-Pitaevsky, y entender por qué sistemas muy, muy distintos satisfacen la misma ecuación. Bueno, entonces, Libertad me pregunta, Libertad me pregunta, ¿cómo sé que estos nuevos exponentes que calculé son los parecidos al exacto de Ising en 2D y no son los nuevos de otro grupo? A ver, yo lo sé porque el problema que estoy resolviendo, Libertad, es el de Ising. Y yo lo estoy resolviendo en forma aproximada, así que lo que espero es que sean una aproximación al problema que estoy tratando de resolver. Cualquier otro problema que en forma aproximada tenga los mismos autovalores para la dinámica del flujo en el entorno del punto crítico, va a tener el mismo comportamiento. ¿Sí, Libertad? ¿Están todos de acuerdo hasta acá o tienen dudas de grupo de la normalización? Me parecería que no hay. Entonces, para cerrar la materia, déjenme darles un raconto que les permita ver el camino que recorrimos. Entonces, quiero poner en perspectiva todo lo que hicimos en esta materia, para que entiendan también por qué fue un logro tan importante
para la física haber llegado a esta teoría. Entonces nosotros partimos de la termodinámica, ¿sí? Y esta historia empieza a fines del siglo XIX con la termodinámica, que tiene un montón de evidencia física, y en la cual los físicos habían llegado a entender que básicamente, de acuerdo a si el sistema estaba abierto o cerrado, alcanzaban unos pocos potenciales termodinámicos para encontrar los equilibrios del sistema. La entropía, la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs y algunas variantes, el gran potencial, ¿sí? Y demás. Pero básicamente, sistema abierto o sistema cerrado se podía entender de esa forma. La termodinámica físicamente tiene evidencia experimental, es una teoría fenomenológica, pero funciona. Entonces, nuestro esfuerzo por tratar de generar una teoría microscópica, para esto nos llevó a construir el conteo de microestados con una única hipótesis. O sea, tratamos de construir la teoría más sencilla, compatible con la termodinámica, y la hipótesis más fuerte fue asumir que a igual de energía todos los microestados eran equiprobables, y a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos que construir diferentes ensambles para poder tener en cuenta sistemas abiertos y cerrados, y de pedir que esta teoría fuera compatible con la termodinámica, construimos los ensambles y básicamente con eso construimos la mecánica estadística, que se termina de formalizar a principios del siglo XX gracias a Gibbs. A partir de ahí se formalizaron algunos resultados previos y se obtuvieron resultados previos que vimos en esta materia. Una es entender cómo el sistema llega al equilibrio y la gran contribución de Boltzmann, ¿sí? Y la idea de escribir en el espacio de fases una probabilidad que puede evolucionar en el tiempo. Y esto que está acá nos llevó a entender fenómenos de transporte, que nos permite entender un montón de fenómenos en la física y cómo los sistemas físicos llegan al equilibrio, aunque más no sea cualitativamente. De acá también, cuando empezamos la materia, hubo gente que me preguntaba, entonces no vamos a ver nada nuevo, solo vamos a tratar de construir una teoría que formalice la termodinámica, aunque no la demuestra. Yo les dije, no, una vez que tengamos el aparato vamos a ver cosas nuevas. Entonces no solo vimos transporte, también generalizamos esto a la cuántica, y a partir de ahí vimos aplicaciones como condensado de Bose-Einstein, presión de gas degenerado de Fermi, y un montón de cosas que no nos hubieran resultado obvias para nada antes de tener esto, ¿sí? Y que nos permiten ver física nueva. Y después de todo eso, terminamos atacando el problema que quedaba pendiente en la segunda mitad del siglo XX, que termina la historia a mediados de los 70, y la realidad es que aún después siguió, porque el último premio Nobel en transiciones de fase fue hace 4 años, en el 2016, entendimos que la mecánica estadística, gracias a la función de partición y herramientas nuevas como grupos de renormalización, pero en el núcleo está la función de partición, nos permite entender las transformaciones de fases y los fenómenos críticos. Y todo esto junto nos le dio a los físicos del siglo XX la forma de atacar un montón de problemas muy diferentes, con una diversidad de aplicaciones enormes que van desde la biofísica, la econofísica, la física de sistemas sociales, la física de sistemas extensos, materia condensada, superfluidez, superconductividad, fenómenos de transportes en plasmas, en células, y así puedo seguir. ¿Sí? Entonces, en buena medida, lo que vemos en esta materia cruza toda la física del siglo XX, y buena parte de la física que se hace hoy toma como base lo que estuvimos viendo hasta ahora. Así que bueno, con esto cerramos la materia, y les agradezco a todos, les deseo mucha suerte en el parcial, y nos veremos en el final. Libertad dice que estaba buena la cuenta de Bete, y sí, la cuenta de Bete estaba buenísima y sigue siendo útil. O sea, campo medio,
lo bueno de lo que les acabo de contar es que cada una de las herramientas sigue teniendo una utilidad. Y campo medio, ya sea Bragg Williams o BET, o la teoría fenomenológica de Landau y Ginsburg-Landau, se usan hoy. Entonces, una cosa muy, muy buena de esta materia es que aún las aproximaciones más sencillas, en la medida en la cual la siguiente aproximación la justifica, encuentran un lugar en las herramientas que nos permiten atacar sistemas estadísticos. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Alejandro, que dice que está muy buena la materia. Facundo también dice que es muy potente. Así que bueno, gracias Bautista y gracias a ustedes. Entonces yo ahora paro la filmación acá y gracias a todos. Me alegro que les haya gustado la materia. Y para los que hay gente que dice que les gustaría expresar el aplauso general y yo se los agradezco a todos. Muchas gracias. Paramos acá y yo me quedo para escuchar todo lo que tengan para decir. Así que muchas gracias.